Y eso a todos mis hermanos, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos pasado martes. Habíamos hablado sobre Hechos capítulo 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a ley. Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Entonces vemos aquí Pablo reclamando su derecho como ciudadano romano, reclamando aquí sus derechos también como ciudadano judío. Y de esa manera Pablo era un hombre muy conocedor de las leyes, tanto romanas como judías, y marcaba como tal su precedente. Los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía que hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote ya lo había maldecido, ya le había lanzado sátiras, y sin embargo él no podía hacer esto porque Pablo, sea lo que sea, tenía el título de rabino, y el simple hecho de tener el título de rabino era un príncipe de Israel. Entonces no tenía por qué golpear a Pablo y abusar de la ley. Y Pablo siempre marcó aquí sus precedentes. Pablo expuso la hipocresía del hombre que dio la orden. Se suponía que los hombres del concilio eran ejemplo de la ley de Moisés. La orden de golpear a Pablo era, de hecho, contraria al espíritu y a la letra de la ley. Deuteronomio 25, 1 a 2 dice que solo el culpable debe ser golpeado y Pablo aún no había sido declarado culpable de nada. Entonces, abusaban básicamente de la ley. Ahora bien, ¿qué es la letra y el espíritu de la ley? Jesucristo nos enseñó. La letra es lo que está escrito en la ley, la letra, y el espíritu es la interpretación, o sea, el mensaje que tiene la ley implícito allí. Un ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, esta es la letra de la ley, no matarás, dijo Jesucristo, se dijo en la antigüedad. La ley dice la letra, no matarás. Pero yo digo, cuando Jesús dice pero, está hablando del espíritu, o sea, el mensaje implícito que está dentro de la ley, la parte espiritual. Entonces, más yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará puesto al infierno. Otro ejemplo, además había oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o dar juramento en falso, en vano, sino cumplirá el Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jugarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo tu cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, hay gente que jura, ¿no? Te juro por Dios, te juro por mi mamá, y eso no se puede hacer. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No podemos tampoco jurar por Dios, no se puede hacer, porque ya incurriría básicamente una falta de autoridad. No puedes meter a terceras personas para presentar una defensa de tu caso. Presenta tu defensa, tu causa sin meter a otros. Y de esa manera, si no te quieren creer ya, pero no puedes estar metiendo a otras personas como tal. Entonces, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mateo 5, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quítale la túnica, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que es salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mahatma Gandhi luchó contra el Imperio Británico, eh, mediados del siglo XX, y de esa manera Mahatma Gandhi, su inspiración fue el Sermón de Cristo, para combatir con el Imperio Británico. Y Mahatma Gandhi iba a decir, si los cristianos aplicaran el Sermón del Monte como debe ser, yo me convierto en cristiano. Quizás fue una ironía, quizás fue algo, una excusa, Eh, pero fíjense de que de una forma indirecta, Mahatma Gandhi le decía esto a los cristianos, y de esa manera Gandhi, su inspiración fue el Sermón del Monte, Jesucristo, para retirar al Imperio Británico, la no violencia, la pacificación como tal. Bien, el próximo martes vamos a hablar sobre Hechos 23:11. A la noche siguiente, perdón, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, que mi Dios santo les bendiga.
Nosotros, mis hermanos, aquí presento el resumen de la clase que tuvimos el pasado martes y habíamos hablado sobre Hechos capítulo 23, versículo 11. O sea, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Forma en la cual Pablo tenía que dirigirse a Roma. Jerusalén pronto pasó tiempos difíciles, sin embargo, a pesar de esos tiempos duros, Dios estaba con él. El Señor Jesús estaba con él a través del Santo Espíritu, y de esa manera también iba a estar con él en Roma. Entonces, prometiéndole esa fortaleza, ese acompañamiento. Pablo se pudo haber desanimado por la falta de buenos resultados del sermón en Jerusalén, pero los resultados no eran su responsabilidad. Su responsabilidad era traer la palabra de Dios y edificar de Jesús. Los resultados eran la responsabilidad de Dios. Como has edificado de mí en Jerusalén, significa que Jesús complementó a Pablo por un trabajo bien hecho. Pero aunque Pablo había hecho un buen trabajo, había más por hacer. Así es necesario que testifiques también en Roma. Era la siguiente tarea de Pablo. Hechos 23:33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Te oiré cuando vengan tus acusadores. Esta sería la primera oportunidad de Pablo para hablar a alguien de este nivel de autoridad, el gobernador. Este fue el inicio, el cumplimiento de la promesa hecha a Pablo unos 20 años antes, que él llevaría el nombre de Jesús ante los reyes. Esto dio comienzo a 2 años de confinamiento para Pablo en Cesarea. Después de eso, él pasó al menos 2 años en Roma. Al juntar el tiempo de los viajes, los siguientes 5 años de la vida de Pablo lo vivió bajo la custodia romana. Este fue un contraste sorprendente a los años previos de viajes espontáneos y largos. Pablo vivió muchos años con gran libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de esos años. Pero también tenía que confiar en las promesas de Jesús en sus años de poca libertad y saber que Dios podría trabajar de una manera poderosa a pesar de esas circunstancias más difíciles. Hechos 24, el juicio de Pablo ante Félix. Y Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, él subió de estatus, primero como niño, obteniendo la libertad, y después, a través de intriga, él fue el primer esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Pero sin embargo, Félix tenía mentalidad de esclavo, nunca maduró y de esa manera empezó a oprimir el pueblo, hacía cosas malas, perversas, que básicamente no estaban bien a los ojos de Dios. Y de esa manera, básicamente tenía la influencia de su hermano Palas, y que de esa manera Palas era uno de los favoritos del emperador Claudio, y eso le ayudó de pronto a tener más poder allí en la región donde él gobernaba. Sobornaba a Pablo, le decía a Pablo que le diera dinero para soltarlo, pero Pablo no cayó en la trampa de Félix, porque su objetivo era predicar en Roma. Pero más adelante, el juicio de Pablo ante Festo, y Festo reemplaza a Félix. Y a Festo obviamente era, digamos, un gobernante más justo, más honorable, y que Pablo tuvo que entrevistarse prácticamente con él. Entonces, la próxima clase vamos a seguir hablando de este gobernador, cual enfrenta a Pablo. Pablo también enfrenta a él, y asimismo el objetivo era predicarle también a este gobernador. Entonces, vamos a analizar cómo se hace, obviamente, esta discusión, este diálogo ante Pablo, ante el gobernador Festo. Bueno, que mi Dios santo le bendiga.